Buenos días a todos. Ministro, ahora yo qué digo. Nunca pensé que fuera a decir esto a un ministro de Educación. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir. Nos asomamos a un tiempo de grandes oportunidades. Vivimos, da la sensación, inmersos en el pesimismo de la crisis y, sin embargo, no nos damos cuenta que delante de nosotros está la mayor oportunidad de la historia de la humanidad, muchas gracias, probablemente en mucho, mucho tiempo. Y es que a lo largo de los próximos 30 años van a salir de la escuela más alumnos que a lo largo de la historia completa de los hombres. Es una oportunidad y es un desafío, y está claro que esto tenemos que hacerlo bien. Por eso, porque la educación es la puerta de entrada a absolutamente todo lo demás, tiene mucho sentido que hoy por la mañana, de Ser Creativo, hablemos de educación. Pero no sé si de revolución y educación, que yo creo que es un término que probablemente ya hemos superado, aunque a muchos todavía les choque. Yo lo que les propongo es que hablemos de una revolución mucho más importante. Yo creo que la revolución más grande de todas ellas. Decía que vivimos inmersos en la crisis sin darnos cuenta de que estamos viviendo un tiempo de grandes revoluciones. Todas ellas corren sobre base tecnológica y yo creo que son tres que convergen en una. Tenemos la revolución social, una revolución social que ha cambiado la jerarquía de cómo nos relacionamos. Tenemos una revolución del conocimiento que ha democratizado el acceso al conocimiento, lo cual hace que la Tierra sea mucho más plana, algo que no estoy segura de si es una buena o una mala noticia para nuestros hijos. Y también tenemos una revolución productiva, una revolución que nos ha dado unas herramientas que liberan por primera vez la capacidad y el potencial del ser humano. Aun siendo importantes cada una de estas tres revoluciones, todas ellas convergen en una que lo es mucho más, y es la revolución de la mente humana. Por primera vez, la mente humana se expone a la capacidad de desarrollar todo su potencial como nunca había pasado hasta ahora. Sin duda, la tecnología es el gran amplificador del potencial humano. Una tecnología que nos permite hacer ejercicios también de inteligencia colectiva cuando esa tecnología es social. Entramos de esta manera en una nueva era que pone al ser humano y a toda su capacidad en el centro de todos los procesos. Hoy más que nunca cada ser humano tiene la capacidad de hacerse oír, de conectar con otros, de llegar mucho más lejos. Y uno de los padres de esta nueva era, que precisamente nos abre a tantas y tantas oportunidades, fue Steve Jobs, cuando le pedía a sus ingenieros y a sus diseñadores no que pensaran en un dispositivo para descargar música o que pensaran en un ordenador o que pensaran en un teléfono, sino en una bicicleta para la mente. Esas bicicletas que nos han llevado tan y tan lejos. ¿Cuáles son los rasgos de este cambio de era? Decía que todos tienen que ver con el ser humano, con cada persona. Son tres, o cuatro, o muchos, pero me gustaría destacar algunos. En primer lugar, esa globalización, que es la globalización de las personas, que ya no importa dónde hemos nacido ni en qué multinacional trabajamos, sino la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para interactuar en un entorno global. Tenemos una capacidad para desarrollar ejercicios muy poderosos de inteligencia colectiva, como decía antes. Tenemos una economía que basa su desarrollo en el talento. El centro de todo ello es el ser humano. Y por encima de todas estas circunstancias, la más importante, el rasgo, la característica más intrínsecamente humana, que es el aprendizaje. El eje paradigmático de nuestro tiempo es el aprendizaje. Hagamos lo que hagamos cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, nos veremos obligados a aprender, a desaprender y a reaprender una conducta y un conocimiento, porque es lo que necesitamos para adaptarnos a este medio. Por consiguiente, cuando hablamos de un tiempo que es intensivo en conocimiento, en un cambio de era, mucho más conectado, mucho más global, mucho más interactivo, y al mismo tiempo hablamos de un futuro de la raza humana, o lo que es lo mismo, de los jóvenes, como sujetos pasivos, individualistas, apáticos, tendríamos que concluir que la raza humana está en vías de extinción. Caminamos inexorablemente hacia la extinción de la raza humana si todo eso fuera cierto. Y querría decir que la naturaleza no ha hecho los deberes. La buena noticia es que la naturaleza siempre hace los deberes. Y por consiguiente, los jóvenes, o sea, el futuro de la raza humana, muchos estáis aquí hoy, por supuesto que sois diferentes a nosotros. Por fortuna que lo sois, porque no tendréis que hacer el esfuerzo de adaptaros al medio como tenemos que hacerlo nosotros. Vuestro cableado cerebral ya es diferente. Venís de serie con una serie de características que os hacen mucho más sensibles ¿a qué? Al aprendizaje.
Y esa es una grandísima responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en el mundo de la educación. Vuestros procesos cognitivos no son como los nuestros, porque trabajáis en entornos multitarea, porque trabajáis en red, porque tenéis hábitos de comunicación que son diferentes, claro. Y tenemos que recordar que la educación es un proceso de comunicación en el que profesores y alumnos deben compartir códigos y canales de comunicación. Tenéis hábitos de ocio que son diferentes. No distinguís de la misma manera porque tenemos un entorno mucho más líquido, lo hemos dicho esta mañana, entre los entornos de trabajo y los entornos de entretenimiento y de aprendizaje. Nuestra sociedad es completamente diferente y vosotros tenéis esas características que particularmente os preparan mejor. Así es que nos encontramos en un contexto en el que lo más importante, sin duda, es el aprendizaje, con unos sujetos de aprendizaje a los que hemos llamado durante mucho tiempo nativos digitales, pero yo creo que, o yo prefiero utilizar otro término de Mark Prensky también, el de el Homo sapiens digital, que podéis ser vosotros, pero también somos nosotros los que somos un poco más mayores y somos capaces de combinar las habilidades de razonamiento del cerebro con esa capacidad de almacenamiento y de procesamiento de la información que tienen los dispositivos digitales y avanzar en ese concepto de la sabiduría digital, que es la que nos permite evolucionar en esta nueva etapa del hombre. Pues bien, si tenemos un contexto que es el adecuado, si tenemos esas características ideales en nuestros alumnos, si vosotros sois esa generación a la que se le ha dado el máximo potencial de desarrollo, nosotros, vuestros padres, vuestros educadores, somos la primera generación a la que se le han dado todas las herramientas para ser capaces de por fin ofreceros un sistema educativo, un modelo de aprendizaje que sea significativo, que sea relevante, que sea motivador, que conecte con vuestras necesidades, que conecte con vuestra vida real, que rompa esa disfunción entre lo que pasa en la escuela, que a veces es un túnel del tiempo, y vuestras vidas fuera. Porque sois únicos y no tiene sentido que busquemos soluciones de continuidad entre vuestros dos mundos. En este contexto, yo creo que la educación tiene que hacerse una serie de preguntas, pero preguntas que no son las habituales, no son las que a lo mejor nos venimos haciendo desde hace muchos años. Tenemos que pensar si aprendéis más fuera o dentro de las aulas, si traéis lo mejor de vosotros mismos a cada una de las aulas. ¿Cómo podemos enseñar nosotros los educadores cuando el aprendizaje ya está en todas partes? Lo hemos dicho, es absolutamente transversal a todas nuestras actuaciones. ¿Por qué el sistema educativo no está participando de la gran revolución de la mente humana, la gran revolución del conocimiento, que es la revolución del aprendizaje? Y concluiremos, sin duda, que el sistema educativo está amenazado. Está amenazado y se presenta o se presta ya a un momento de gran disrupción. Tenemos, y sobre esto hemos elaborado muchísimo, un modelo industrial que está agotado. Lo decimos una y otra vez y es cierto, es un modelo que responde a unas necesidades industriales, cuando había que producir trabajadores que funcionaran en las industrias, en las fábricas, que no son precisamente el entorno de trabajo hacia el que vosotros, los jóvenes, os vais a dirigir. Es un modelo estandarizado de 9 a 10, de 10 a 11, el colegio fábrica, el capataz, la prueba final estandarizada, igual para todos. Os agrupamos, como diría Robinson, por fecha de manufactura. A ver, ¿de qué curso sois los de cuarto de secundaria o de qué año sois los de cuarto de secundaria? ¿De qué curso? El 95, ¿no? Bueno, o el 97, así todo. Así todo. Está agotado el modelo. Tenemos unos resultados que no son buenos, pero unos resultados que una y otra vez nos hablan del fracaso escolar del alumno, por una única razón, porque el alumno es el único agente del sistema que estamos evaluando. El fracaso escolar es el fracaso del alumno porque no evaluamos a los profesores, porque no evaluamos los colegios, no evaluamos las universidades, la administración, la sociedad, los medios, las familias, a todos, porque todos tenemos que participar de este gran cambio, de esta gran transformación del modelo. No solamente son los alumnos el resultante. Y sin duda estamos perdiendo un tercio de nuestro talento. No creo que España, en esta profunda crisis en la que está, pueda estar perdiendo un tercio de su talento, un tercio de esos recursos humanos. Alumnos brillantes que sencillamente no se han adaptado al sistema, cuando el sistema ha estado esperando que vengan a buscarlo, en vez de ir nosotros a buscaros a vosotros. Estamos en un proceso de crisis de identidad del propio sector. El acceso al conocimiento se ha desintermediado y, por consiguiente, ahora, ¿cuál puede ser la identidad, el rol que tiene que jugar la educación en este momento? ¿Un rol asistencial
o de certificación del conocimiento, probablemente ni siquiera ese ahora ya sea una opción. Sin duda camina el sistema educativo hacia la irrelevancia. Hacia la irrelevancia va a ser probablemente una reliquia del pasado, un modelo anacrónico que no conecta para nada con las necesidades sociales, con las necesidades individuales de una sociedad que ofrece tantas y tantas oportunidades. Y estamos en una reconversión del sector, lo queramos o no, lo queramos ver o no lo queramos ver, porque se producen dos de las condiciones para que un sector se vea obligado a reconvertirse. En primer lugar es la liberalización. ¿Y qué se ha liberalizado en esto? El conocimiento. El conocimiento ya no es propiedad del aula, no es propiedad del sistema. El conocimiento ha salido de las aulas. Lo sabéis, podéis acceder a él en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. El conocimiento se ha liberalizado. Y el segundo elemento, la segunda condición para iniciar este proceso inevitable de reconversión del sector, se está produciendo un proceso de innovación disruptiva, por supuesto, desde fuera del sistema. Cada vez hay más agentes no formales, informales de educación que están desarrollando servicios que ofrecen oportunidades de aprendizaje a los alumnos en los sistemas formales que son más adecuados a sus necesidades. Y cada vez más, desde fuera del sistema, se están tomando posiciones y pierde relevancia el sector. Evidentemente combatimos estas amenazas con munición del siglo XIX y del siglo XX. Es muy difícil que nuestra sociedad, con unas estructuras como las que tenemos, que la mayoría también son heredadas de otro tiempo, vayan a consentir que se produzcan estos cambios. Pero vamos a pensar por un momento que es posible y que queremos hacerlo, porque queremos hacerlo. Estoy convencida que queremos hacerlo. Lo primero, el primer requisito para el cambio, tenemos que transformar nuestro paradigma. Llevamos muchísimos años poniendo y quitando caballos, pensando siempre que el coche que más corre va a ser un coche de caballos, al que le ponemos 4 le quitamos 6, le ponemos 5 y le quitamos 3. Y entonces hablamos siempre en los mismos términos, sin darnos cuenta que lo que probablemente necesitamos sea un motor o, en este caso, utilizar las oportunidades que nos ofrece un microchip. Y sigamos soñando y pensemos en ese modelo ideal. Lo primero que tendremos que ponernos todos de acuerdo como sociedad, y aquí hay, yo creo, todos los agentes sociales representados, es qué modelo de educación queremos, con qué fines. ¿A qué fines sirve la educación? Es que esto es elemental y todavía yo creo que no nos hemos puesto de acuerdo. No se trata de pensar qué profesiones van a desarrollar nuestros alumnos, porque no las conocemos, porque probablemente no existen todavía. Sabemos que no existen, que serán nuevas. Tenemos que dejar de preparar a nuestros alumnos para la certeza y prepararles para la incertidumbre. Y pensar cuáles son los grandes agentes de cambio que están condicionando completamente nuestra sociedad. Y pensar en esas organizaciones superestructuradas, en un mundo que está conectado globalmente, y pensar cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar. Y tenemos que superar, por supuesto, ese debate ya de si el conocimiento o la competencia. Claro que tenemos que desarrollar habilidades superiores del pensamiento, que probablemente ya ni siquiera sean la creatividad y la innovación o el pensamiento crítico, aun teniendo que estar presentes, probablemente tengan que ser todavía más elevadas. Yo propongo estas, pero hay muchos modelos. Lo importante es que estemos de acuerdo. El siguiente paso en este momento en el que estamos pensando en el modelo es cuáles serían las características. Y en el modelo ese tradicional de la escuela sacamos la pizarra, ponemos la tiza y yo les puedo decir a ustedes, pues miren, tiene que ser compartido, tiene que ser interactivo. Me puedo detener incluso sobre alguno de los conceptos, como el de co-creativo. Esto es un elemento fundamental. Nuestros alumnos, nuestros jóvenes, son los consumidores más sofisticados que ha habido jamás, porque personalizan, individualizan cada una de sus experiencias de consumo. Son los consumidores del servicio más extendido sobre la faz de la Tierra, la educación, que es el servicio más estandarizado de todos ellos. Y es el único sector en el que jamás nos hemos asomado para preguntarle a los consumidores cómo les gustaría que fuera, porque partimos de un prejuicio, estamos instalados en la creencia de que lo que no quieren es aprender. Y eso es un error. Sí quieren aprender y ya hemos visto que sus características personales son muchísimo más sensibles a ese aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser instantáneo, por supuesto, interactivo, tiene que ser libre, pero fundamentalmente tiene que ser personal y único. Y ahora por fin es posible, esa es la gran noticia de la educación en nuestro tiempo. Si hay una cosa que nos permite la tecnología es ser capaces de adecuar lo que hacemos al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Esto lo permite la tecnología y antes no podíamos hacerlo, mucho menos en entornos estandarizados como un aula, grupo, clase, profesor. Ahora tenemos que avanzar, como avanza la medicina, hacia esa medicina personalizada, esa medicina genómica, tenemos que avanzar hacia un modelo personal y único de la educación.
porque al final el ser humano lo trata la medicina y lo trata la educación, y parece que le damos más importancia, bueno, pues a la parte biológica, fisiológica, cuando probablemente sea la parte emocional, cognitiva, intelectual, la que tenga mucha más importancia. Avancemos de la mano de la medicina y seamos capaces de adaptar aquello que hacemos a esa forma diferente de aprendizaje que despliega cada uno de nuestros alumnos, porque si hay una cosa que nos dice la neurociencia es que todos sois diferentes y que todos pensáis y aprendéis de una manera diferente. Pero en vez de hacer este modelo a lo mejor clásico, tradicional, con una serie de conceptos que son muy pasivos, en los cuales estamos lanzando esta información, prefiero que compartamos unas imágenes que explican un modelo de los muchos más que puede haber, un modelo de a qué podría parecerse una educación diferente en el siglo XXI, para la cual ya disponemos de recursos. A few years ago, a professor taught a climate change course reaching about 100 students per semester. One day he thought, if I could upload this course online, then not only would my 100 students have access to it, but others as well. So he did. And this is what happened. Anna sent the course's content across the country to Alex, who was studying climate change. Alex found it so interesting that he forwarded a copy to his friend Lulu in Africa. Lulu was developing peer-to-peer courses with Philip, so they remixed the content with other resources and created a new course about the impacts of climate change in Africa. Alan, a participant in the course, shared the content with Gabby, who was studying environmental policy in Latin America. Gabby brought the content to her class, and together they translated it into Spanish. After that, Gabby's professor shared it with his other classes. Myra, another student, shared the content with her father, who passed it on to his colleagues. Gabby's professor also forwarded the content to David, a colleague in the UK who was researching climate change. He updated some of the data, adapted it to his study, and published an article in an open journal. Researchers from all over the world were able to read the article. David sent the updated content back to the original professor. By then, his course had reached so many more people than his 100 students. Years later, many schools had begun to follow the example and opened access to their content. Governments began promoting the use of open textbooks, and students began saving money on books. Other innovative universities began to open access to entire courses, making them available to participants from all around the world. These are open educational resources, teaching, learning, and research resources that can be reused, redistributed, remixed, and revised. Open educational resources are accessible to everyone: learners, teachers, researchers, parents, workers, citizens, to you. This is open education, knowledge as a public good. Everyone has the right to be educated, yet only a few have access to school. Open educational resources increase access to, improve quality of, and reduce costs of education. Sharing knowledge is important. Now you know. Open educational resources give everyone the opportunity to learn. Sí, es un modelo, sin duda compartir el conocimiento es importante porque eso es lo que produce el aprendizaje. ¿Están o no presentes esa serie de conceptos para interactuar, de conocimiento compartido, de llegar más lejos, un conocimiento que es global, que hemos dicho que es libre, que es ubicuo? Están ahí y es posible. Y es uno de tantos y tantos modelos que podríamos emplear hoy ya en las aulas para que ese aprendizaje que les ofrecemos a ellos sea relevante, sea real. Y tenemos todos los recursos posibles, recursos de todo tipo. Ese no es el problema, porque además este cambio de paradigma no necesariamente va a ser más caro, muy al contrario, podemos ser mucho más eficientes si somos capaces de hacer las combinaciones adecuadas, buscando esa singularización y esa personalización del proceso en cada uno de los alumnos. Y cuando hablamos de recursos, no se trata de buscar la automatización del proceso, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos utilizado la tecnología ha sido para suplementar lo que hacíamos antes, no para transformarlo, y la tecnología puede transformarlo. Poner una pizarra interactiva
no supone transformar el modelo, supone suplementarlo, prolongar su existencia, no es ni mucho menos el ideal. Introducir un ordenador en un espacio que no está preparado para asumir esa nueva herramienta es como ponerle a ese coche de caballos que veíamos antes, pues no sé, un volante de coche de Fórmula 1. No va a funcionar mejor, probablemente lo haga mucho peor. La tecnología molesta cuando el espacio no está preparado para aceptarla. Y disponemos de recursos de todo tipo y no todos son iguales. Tenemos recursos que nos ayudan a enriquecer el aprendizaje, otros que nos ofrecen servicios de enseñanza fuera de las aulas que están produciendo esa innovación disruptiva que ya está ahí. Servicios que ofrecen oportunidades de aprendizaje y que ofrecen la combinación de entornos lúdicos, porque los niños aprenden jugando, es una poderosísima forma de investigación. Muy importante todo el concepto de los videojuegos, el uso del juego dentro de la enseñanza, y lo estamos perdiendo, es una pena. Pues bien, hay muchos recursos que nos permiten introducir los conceptos del juego dentro de las aulas y prolongar lo que pasa dentro de las aulas fuera de ellas, que eso es realmente lo que estamos buscando y lo que es importante. Recursos que nos permiten la colaboración y que nos permiten la creación personal de conocimiento. Yo creo que es posible. Ahora tenemos, como decía, el contexto, la sociedad ha avanzado en esta dirección, tenemos a los jóvenes, tenemos las herramientas, tenemos los recursos. Yo creo que tenemos también la voluntad para poder hacerlo. Pensemos por un momento en esta experiencia de aprendizaje que estamos compartiendo todos. Es una exposición frontal, probablemente muy clásica, suplementada en cierta manera por la tecnología, pero no transformada, con alguna serie de imágenes que a lo mejor nos han permitido entender mejor una serie de conceptos, porque somos mucho más visuales, incluso los adultos, también somos más visuales, no tanto como ellos, pero también somos muy visuales para entender lo que estamos intentando comunicar, el concepto que estamos intentando transmitir. Pero también tiene una serie de conceptos que son diferentes. Estamos en un entorno probablemente mucho más lúdico, estamos en un circo, hay un concepto en este sentido más innovador, más de entretenimiento. Y luego, ¿qué está pasando? Cada uno de ustedes están haciendo probablemente personal este conocimiento y estas ideas. Las están compartiendo a través de su Twitter o estarán colgando sus ideas en sus blogs o a través de Facebook. Están utilizando sus redes probablemente, tal vez están tomando notas de algunas de las cosas que se han dicho hoy o se dijeron ayer. Tal vez estén consultando por Internet algunas de las ideas también de los conceptos. ¿Y saben por qué están pudiendo hacer todo esto? Porque hoy han tenido la suerte de que les hemos dejado venir a clase con un teléfono. Yo creo que la manera para darle al alumno esa capacidad de conectar su vida real y su vida en la escuela pasa por estar a su encuentro, para ir a buscarlos donde están, para emplear sus códigos y sus canales de comunicación. Finalmente, para que todo esto sea posible, hace falta una cosa, que en este proceso estemos todos los agentes sociales. Le pedimos una y otra vez a los jóvenes que se esfuercen, y es necesario, el aprendizaje exige esfuerzo, no es algo que nadie vaya a hacer por nosotros. Tenemos que esforzarnos, pero tenemos que esforzarnos todos. Y aprender significa modificar la conducta. Tenemos que ser una sociedad, no solo que eduque, una sociedad que aprenda. Y por encima de todos los agentes, por supuesto, y no lo he dicho, lo he querido dejar para el final, no se me ha olvidado el rol del profesor. Es la clave, es la llave. Tenemos que avanzar en esa dignificación de la función docente. Una sociedad que pide una nota de un 8 o un 9 para entrar en veterinaria y un 5 para las facultades de educación es una sociedad enferma. Tenemos que dignificar la función de los docentes y que los docentes todos también hagamos el esfuerzo de esa profesionalización. No conozco a un solo profesor que se haya despertado por la mañana pensando que no va a hacerlo de la mejor de las maneras posibles. Tenemos que contar con nuestros docentes para hacer las cosas sin duda mejor. Las oportunidades están ahí, nos abrimos a una nueva era en la que pequeñas cosas pueden producir grandes cambios, en los que podemos pensar en cosas que eran imposibles. Un cambio de era que lleva los límites del ser humano mucho más lejos y, por consiguiente, los límites de cada uno de nuestros alumnos también mucho más lejos. Es el momento de asumir riesgos y eso es lo mismo que asumir responsabilidades, porque tenemos que asomarnos al futuro de nuestra sociedad, a nuestro futuro, pero fundamentalmente al futuro de nuestros alumnos y lanzarnos. Muchas gracias a todos.